Qué sabroso este tema para iniciar nuestro programa, nuestra edición de la tarde de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. C4 Trío y Rafael el Pollo Brito interpretando esta versión del conocidísimo tema venezolano Yo sin ti no valgo nada. Yo sin ti no valgo nada, y precisamente porque no se vale nada, pues iniciamos nuestra edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela con mucha alegría y mucho sabor. Bueno, esto lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta para todo el mundo, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes, Nancy. Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el control máster a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Se va enredando bastante la historia en relación a los hechos que ocurrieron y que provocaron la muerte de 4 indígenas Yanomami en el territorio Amazonas por parte de funcionarios de la Fuerza Armada Bolivariana. Y es que hoy Sebastiana Barraez, la periodista venezolana, especialista en temas militares, pues muestra una versión cada vez más afinada de los hechos. Señala bajo este titular: armas de fuego contra arcos y flechas en Venezuela. A los Yanomamis los mataron por el oro de sus territorios. Fíjense esto, dice, la comunidad Yanomami es nómada y vive en un chabono. ¿Qué prioridad tienen para ellos el internet si todos viven en el mismo lugar en medio de la selva? La verdad es que los funcionarios de la aviación trataron de convencer al cacique Sabino, el cacique que es el líder de esa tribu Yanomami que tuvo el incidente, y demás miembros para que permitieran la minería en el espacio completamente virgen que es el espacio donde ellos viven. La comunidad les negó el permiso y eso causó la fuerte discusión con los militares, quienes decían que ellos debían pagarle una fuerte cantidad en oro al general de la SODI y al comandante de la aviación. Los militares atacaron a los hermanos Yanomami con armas de fuego, matando e hiriendo a varios, dijo en una conversación con la periodista una fuente indígena que pidió mantener en reserva su nombre. Posteriormente, los indígenas, ante el asesinato de los Yanomami, cercaron a los militares y en un video se observa a un oficial prometiendo que quien debe responder es el inspector general de la aviación. Este video lo mostramos nosotros ayer. Los indígenas le dicen al oficial que nadie sale del lugar porque lo que pasa allí, por la ley que los asiste, debe resolverse ahí, y le impide a los 17 militares salir del lugar. Eso ocurrió a las 4 de la tarde aproximadamente en la zona, en Pararime, en el municipio de Alto Orinoco del estado Amazonas. Nada advertía, dice la periodista Sebastiana Barraez, la nube oscura que se cernía sobre la población Yanomami. Es cierto que en el puesto militar hay paneles solares y una antena de internet, pero como no tenían enrutador, la comunidad indígena consiguió uno con una ONG. Llegaron al acuerdo de facilitarle a los militares a cambio de que todos tuvieran acceso a internet. No es la primera vez que había problemas de acceso a internet. En realidad los militares solo estaban presionando a los Yanomami para que les dieran los permisos para sacar el oro de su territorio. Y la manera que consiguieron fue impidiéndole el acceso al internet o al uso de la pista de aterrizaje, lo que hace muy difícil acceder al lugar por vía terrestre o fluvial. El incidente no fue más que una excusa para que los militares le hicieran sentir a los hermanos Yanomami que ellos tienen el poder. Esa es la versión que nos muestra la periodista Sebastiana Barraez y es la versión que le da sentido a todo lo que ha ocurrido, porque nosotros siempre nos decíamos aquí simplemente por el router. Sí, por el router. O sea, no, es que esa era una manera de los militares de presionar a los indígenas para que tomaran la decisión de permitir la explotación de oro en su territorio. Y eso de verdad, pues, es una
afirmación bastante seria que compromete a altos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la destrucción de territorios vírgenes y en la persecución, y también hace clara la cadena de mando que provocó el incidente en el cual 4 indígenas Yanomami fueron asesinados enfrentándose con los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es una historia de verdad contundente lo que muestra Sebastián Barraez en relación a ese tema de la muerte de los indígenas Yanomami en territorio del estado Amazonas. Y en otro orden informativo, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha informado el día de hoy que sostuvo una conversación con el canciller de Suecia, Ann Linde, sobre reanudar las negociaciones en Venezuela. Agradecemos la determinación de Suecia, ratificada en conversaciones con su canciller, y la firma del Mundo Libre para enfrentar a los autócratas como Nicolás Maduro, y estamos seguros de que prevalecerá la democracia, es lo que ha ratificado en su cuenta en Twitter el presidente encargado Juan Guaidó. Asimismo también ha recalcado que Europa y el mundo libre pues enfrentan una amenaza existencial a la democracia y a la libertad en sí misma, cuando regímenes autoritarios como el de Putin arremeten contra países soberanos, y que ante esto pues los venezolanos sabemos enfrentar y resistir el autoritarismo, sabemos que vamos a vencer. Por su parte, la canciller sueca ha expresado en Twitter: buena charla con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional elegida democráticamente. Vemos un continuo deterioro inaceptable en la situación humanitaria y de los derechos humanos. Llamamos al retorno rápido a las negociaciones y al fin inmediato de la persecución de la oposición política. Bueno, y en este momento vámonos a escuchar el reporte de Carlos Uzcategui el Miura desde La Guajira Binacional. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos. Carlos Uzcategui el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos a Alan, Nancy, con las noticias que están impactando en Venezuela, en La Guajira, en el Cesar y algo más. Defensor del Amazonas, Yanomami, no han dejado salir a los militares. El defensor delegado del pueblo del estado Amazonas, Gumersindo Castro, informó que la base Parima B, actualmente en manos de la aviación, alberga 17 efectivos desde noviembre del 2021. No han dejado salir a los militares de la base que se encuentra en esa zona tras la reyerta desde noviembre del 2021. Anteriormente ese puesto lo ocupaban tropas del ejército venezolano. El defensor del pueblo del Amazonas especificó que esta base no pertenece a la jurisdicción de Puerto Ayacucho, sino al estado Aragua, y por eso esos muchachos no conocen la cultura Yanomami. Exigimos al Estado venezolano instruir mejor a estos funcionarios. Hasta los momentos la Defensoría no maneja los nombres de los funcionarios que habrían disparado contra los indígenas, ocasionando la muerte de 4 Yanomamis, entre ellos una mujer de 45 años. Reiteró que los supuestos culpables aún se encuentran en Parima B. Se habla que serán juzgados por la jurisdicción ordinaria, pero hay que recordar que se encuentran en territorio Yanomami y ellos tienen sus reglas, por eso no los han dejado salir. Gumersindo Castro recordó que en esa zona del Alto Orinoco perteneciente a esta casta indígena existe un acuerdo amistoso desde el 2012 validado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Es importante que la población sepa por qué hay presencia de las Fuerzas Armadas en esta zona. Es un acuerdo entre el Estado y los peticionarios en su momento. En 1993 ocurrió la masacre de Aximú, donde fueron asesinados 12 indígenas Yanomami por mineros brasileros. La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado venezolano por los hechos, comprometiéndose a realizar la demarcación de los territorios indígenas. En el tema del Carnaval de Barranquilla, Costa Atlántica, Caribe colombiano en Barranquilla del 26 al 29 de marzo serán días cívicos por el Carnaval. De acuerdo con el decreto 0246, los comercios podrán vender bebidas alcohólicas desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la mañana del día siguiente. El 29 de marzo el horario se reduce hasta las 2 de la mañana, de acuerdo con el decreto con la fecha. Desde Cundinamarca llega una comparsa al Carnaval de Barranquilla. La banda y la concha acústica de Baranoa abrió sus puertas. Desactivan explosivos al parecer del ELN en Convención Norte de Santander. Caso del canal del dique en Barranquilla, Procuraduría hará socialización sobre las obras del canal del dique. Restituyen 2.463 hectáreas
a 360 familias indígenas del Cesar y el Magdalena. Caso polémico, la fortuna de Jorge Oñate. Se disputan los 8 herederos de Jorge, más de 26 mil millones de pesos representados en 2 fincas, 1.200 cabezas de ganado, 3 casas y 3 camionetas integran el patrimonio del fallecido jilguero de América. Con sangre humana dibujan mural de residente en Cali. En La Guajira, incidente entre turistas Guayú y el Cabo de la Vela. La policía informó que los turistas ingresaron a un territorio ancestral, por lo que fueron perseguidos por un miembro de la comunidad que fue capturado. El incidente entre varios turistas indígenas Guayú se registró en el Cabo de la Vela, en la Alta Guajira, el cual terminó con la captura de una persona a quien le encontraron un revólver sin documento y con 6 cartuchos para el mismo. Según la policía, la captura se produjo en la vía principal hacia ese corregimiento de Uribia, cuando el capturado se movilizaba en una camioneta 350 tipo estaca y seguía otro vehículo donde se desplazaban 3 turistas del interior del país, a quienes les disparó. El problema comenzó cuando los turistas ingresaron en sus vehículos al cerro de Jepirra, un territorio ancestral guayú, por lo que fueron requeridos por los miembros de la comunidad, ya que este es un lugar donde van para ello las almas de los indígenas fallecidos. Habitantes del sector afirman que uno de los turistas sacó un arma de fuego e hizo varios disparos, lo que provocó que uno de los guayús sacara un arma y comenzara a perseguirlo hasta que se produjo su captura. Agregó que los turistas desconocían que era tierra sagrada para los nativos y cuando salían le cobraron la falta, pero estos no tenían dinero. Es un acto de intolerancia y el hoy capturado decidió seguir a los turistas y cuando estaban cerca de la subestación de policía, les atravesó el vehículo, descendió y les accionó el arma de fuego en 2 ocasiones a los civiles. Así lo explicó la policía. A esta hora reportan fallas en el servicio de internet en Uribe y Manaure, frontera colombo-venezolana, al igual que el servicio eléctrico. En el Carnaval Internacional de las Artes 2022, descubriendo 100 años de soledad desde el escritor Álvaro Santana. El autor español relató en una charla en el marco del Carnaval Internacional de las Artes, él, como la obra de García Márquez, logró convertirse en un clásico de la literatura universal. El Instituto Curie apoyará utilidad y en la unidad de cáncer pediátrico en la costa atlántica. Durante la visita de la gobernadora Elsa Noguera a Francia, se anunció la firma de un memorando de entendimiento en abril. La unidad estará en la sede pediátrica de la Universidad Nacional de la Costa Atlántica. Margarita Cabello hizo acuerdos con el FBI, la OEA y con el Departamento del Estado del país norteamericano, con importantes proyectos de cooperación. Los suscribieron entre Colombia y los Estados Unidos. Y hoy, feliz día para todos los locutores, 24 de marzo, día que se celebra el Día del Locutor en Colombia, conmemoración por parte del Santoral, por cuanto esta fecha es Día del Arcángel San Gabriel. De acuerdo con las escrituras, Gabriel fue el arcángel que le anunció a María sobre la elección que hizo Dios para que ella fuera la madre de su hijo en la tierra. Por eso San Gabriel, arcángel, es el patrono de los locutores. Si bien la radio inicia en Colombia en 1923 con radioaficionados que importaron los primeros transmisores, receptores, el nacimiento oficial de la radiodifusión en el país se da en 1929 con la inauguración de la HJN, más tarde Radiodifusora Nacional, en el gobierno de Miguel Abadía Méndez. Fernando Gutiérrez Riaño es considerado el primer locutor de Colombia. La locución juega un papel esencial en la radio y televisión, medios por los cuales se dan a conocer eventos y noticias de la actualidad a las masas. En el departamento de La Guajira, la primera mujer en ejercer la locución fue Dilia Rosa Geneco Pimienta. María Concepción Vergara Caría es considerada un ícono en esta sección del país, pues su talento y excelente voz la llevaron hasta la capital de Inglaterra, donde ejerció su profesión en la BBC de Londres. En La Guajira hay que destacar al decano de esta profesión, Edixon Hernández Pimienta, a los extintos Moisés Campos Loaiza e Indalecio Bruzón López y al veterano Augusto Gómez McDaniel. Actualmente estos locutores sobresalen Edgar Ferrucho Padilla, Leonardo Gámez, Álvaro Martínez, Eladio Narváez, Ronald Socarrás Campo y toda una pleyade de figuras en todo el departamento. El reconocido hombre de radio Edgar Ferrucho Padilla considera que una emisora sin locutor es una máquina programada para lanzar música y cuña. Es una emisora despersonalizada
y conceptuó que esta nueva modalidad de radiodifusoras no tiene la misma acogida que las emisoras que tienen locutores. Así que feliz día a todos nuestros colegas y amigos en todas partes del mundo y aquí en Colombia. 3 obras importantes se empiezan a ejecutar en Hato Nuevo. Comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta reciben los kits de higiene. Próximo lunes y martes declarado Días Cívicos en Riohacha, capital de La Guajira. En el Atico se inaugurará la Casa Memoria Histórica y Patrimonial en el municipio de Fonseca. Caravanas por la vida y la seguridad en 5 municipios durante el carnaval. En Barranquilla, mujer le arrancó la oreja de un mordisco a su esposo. A 42 años del magnicidio exigen enjuiciar a los asesinos de la hora santo Oscar Anulfo Romero. Transmetro operará hasta las 8 de la noche a los 4 días del carnaval de la 44 en Barranquilla. Señores, nos despedimos retornando a los estudios Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano. Bueno, y este fue el reporte de Carlos Ucategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Seguimos con más información. Y la Fundación Simón Bolívar de Citgo Petroleum Corporation presentó un informe sobre el deterioro de la salud pública y la crisis de la infraestructura hospitalaria en Venezuela. Esto con el objetivo de ayudar a orientar los programas benéficos de salud humanitaria y proporcionar datos actualizados, objetivos y fiables. El informe fue preparado por investigadores del Centro de Salud Humanitaria de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad de Hopkins, y es lo que ha explicado la Fundación. Además señaló que comprende la situación del sector salud en Venezuela, que es totalmente complicado debido a la dificultad para obtener información precisa sobre la salud, los datos de laboratorio y la capacidad de pruebas médicas en el país. De hecho, no se han publicado datos oficiales desde el año 2017. Este informe presentado por la Fundación Simón Bolívar pues ha explicado que la crisis política y económica de los últimos 5 años pues ha paralizado gravemente el sistema de salud venezolano y que la situación se ha visto aún más agravada por la pandemia del COVID-19. Vamos a aprovechar para irnos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, este tema de Jesse Uribe, ok, con este tema iniciamos el segundo segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy, con algo de ruido por ahí de fondo, pero bueno, seguimos con más información. Es una información que pasaron y preciso de Venezuela, de alguien que siempre le hemos dado mucho palo, pero eso hay que dejarlo ahí a Diosdado Cabello. Continuamos con más información. Juicios suspendidos y ningún imputado por corrupción en la guerra judicial Venezuela-Odebrecht. Pues 3 demandas de Odebrecht contra Venezuela quedaron suspendidas este mes, mientras el Estado mantiene un juicio contra la constructora 6 años después del estallido del escándalo de sobornos de la empresa brasileña. No hay imputados de corrupción en el país sudamericano. Sin explicaciones, pues el Tribunal Supremo de Justicia ha anunciado en su portal de internet la suspensión hasta nuevo aviso de las audiencias de las 3 demandas contra el segundo país que más sobornos recibió de la gigante de esta construcción, unos 98 millones de dólares, según su expresidente Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años en cárcel en Brasil. Sigue Venezuela pagando las consecuencias de la política de expropiación totalmente irracional llevado a cabo por el régimen chavista en los últimos 22 años. Y este resultado se ve hoy cuando el Tribunal Internacional de Conflictos Económicos, el CIADE, ordenó al Estado venezolano pagar al grupo Agroinsumos por expropiación de Agroisleña. ¿Y sabe cuál es la gracia? ¿Cómo nos ha salido de cara la gracia? 1.693 millones de dólares tiene que pagar el Estado venezolano a Agroisleña por esta situación de esa expropiación. Y les cuento un poco de historia. Agroisleña era una empresa de suministro de insumos agrícolas para el campo venezolano. Y era una empresa de origen español que tenía ya un asiento de varios años en territorio venezolano y era muy eficiente. Era una empresa que abastecía desde el sector privado
la totalidad de requerimientos de los productores agropecuarios en Venezuela. El 23 de marzo de este año, la CIADE, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dio su dictamen, un dictamen que coloca a Venezuela a pagar esta indemnización. El tribunal de CIADE determinó que la expropiación sin compensación por parte de Venezuela en octubre del 2010 de las inversiones de Grupo Agroinsumos Iberoamericanos en las sociedades agroisleñas, Insecticidas Internacionales, Proyefa y Venezolana de Riego constituyó una violación del acuerdo España-Venezuela. En consecuencia, el tribunal ordena a Venezuela pagar al Grupo Agroinsumos Iberoamericanos la suma de 1.629 millones de dólares. Calculados los intereses determinados por el CIADE durante todos estos años, desde el 2010 a la fecha. Y esta es una situación de verdad que pega bastante en la economía nacional porque es una cantidad significativa, 1.623 millones de dólares. Ahora vamos a ver si el gobierno de facto cumple con este pago, pero es que le debe un santo, debe una vela a cada santo, le debe a las empresas, a los bonistas, le debe a empresas internacionales, le debe a China una cantidad indeterminada de dinero, le debe a Rusia, le debe ahora a Agroisleña y a otras tantas, a Cristalvest, le debe a varias empresas de nivel de corte internacional que han tenido que acudir a tribunales internacionales para que se les reconozca su deuda, porque el régimen con la política de expropiaciones acabó con todo esto. ¿De qué manera va a pagar? ¿O cómo va a pagar esto? Porque definitivamente los venezolanos somos los que al final vamos a terminar pagando esta ridícula política de expropiaciones que terminó en nada, porque si hubiese servido uno dice, bueno, valió la pena, pero es que esto no valió la pena como no valió la pena. Y es que llenaron solo sus arcas. Sí, las expropiaciones sirvieron simplemente para acabar con el aparato productivo venezolano. Acabaron con el aparato productivo venezolano y ahora tienen que empezar a regresar bienes, empezar a regresar cosas, pero totalmente acabados, destruidos. Y Agroisleña era uno de los casos más simbólicos de todo esto. Y en otro orden noticioso, aún enfrentando las terribles síntomas respiratorias del COVID-19, el cardenal emérito Jorge Urosa Sabino, quien quiso enviar unas palabras a Venezuela, la periodista Carla Angola compartió lo que fue el último mensaje de voz del eclesiástico a 6 meses de su fallecimiento. Expreso mi gran afecto al pueblo venezolano y mi entrega absoluta a su libertad, sus ilusiones, sus derechos y a la defensa de los derechos del pueblo frente a los atropellos que se hayan cometido por parte de gobiernos nacionales. En esa actitud he estado siempre también actuando, no por odio ni por rencor, sino por defensa de la libertad, de la justicia y de los derechos del pueblo venezolano. Agregó también que la línea de la Constitución Nacional nos propone derechos inalienables que no pueden ser concluidos con ningún gobierno. Esto pues son esas palabras que expresó a 6 meses de su fallecimiento, fueron las palabras que dejó. Bueno, importante el mensaje de Urosa Sabino, que siempre se caracterizó por ser un defensor de los derechos humanos en Venezuela y sobre todo por mantener una línea abierta que permitiese la recuperación institucional de la democracia en este país. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui El Miura. De retorno a los estudios, Carlos Uzcategui El Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. En medio de la oralidad, mitos y leyendas históricas, Barranca celebró sus 358 años de fundada. Una agenda pluricultural, artística, religiosa, cívica y deportiva. El municipio de Barrancas en La Guajira celebró sus 358 años de existencia y un recorrido itinerante por toda la jurisdicción, el mismo que se inició el 17 de marzo. El conversatorio denominado Cátedra de la Municipalidad, Oralidad, Mitos y Leyendas, que se llevó a cabo en la Biblioteca Municipal Gabriel Solano Vidal y que contó con la presencia de estudiantes de las diferentes instituciones educativas, fue el inicio de la programación.
Los asistentes, visitantes, turistas tuvieron la oportunidad de escuchar a historiadores, docentes, maestros y adultos mayores y hablar sobre sus vivencias y sobre todo la historia del Barrancas del ayer y de hoy. Asimismo, se realizaron actividades de índole recreativo y deportivo a cargo de la Coordinación de Deporte, con una jornada para jóvenes y adultos que concluyó con la ciclovía en la vía Guayacanal. Al mismo tiempo se rindieron los honores con una izada de bandera por los 358 años del municipio con un sentido homenaje a la paz y a las víctimas del COVID-19. Luego, las diferentes personalidades e invitados especiales asistieron a la misa solemne en honor a San José, patrono de los barranqueros. Durante esta celebración se llevó a cabo la Feria de Emprendedores Hechas en Barranca, donde los diferentes empresarios locales pusieron a la venta sus productos y servicios, alcanzando ventas por más de 20 millones de pesos. La fiesta de la Tierra Amable de Colombia cerró con broche de oro, presentando por primera vez en La Guajira al The Color Fest, una fiesta de música y colores dirigida a integrar a las familias, disfrutando de un espacio de entretenimiento y sana diversión, con artistas locales y regionales como Johnny Campuzano, Luza y La Nota, DJ Skeiner, Durán, El Ballero Díaz y Guy Black, con su éxito El Avioncito. Éxito y mis felicidades a todos los barranqueros. España rechazó definitivamente, totalmente, dar el asilo al Pollo Carvajal más cerca de su entrega. El Ministerio del Interior de España ha denegado por segunda vez dar el asilo político al general chavista Hugo Armando Carvajal, alias del Pollo, por no encontrar en sus argumentos y así pedir protección en España, razones fundadas de que está siendo víctima de persecución alguna, especialmente en los Estados Unidos, país cuyos tribunales les reclaman por los delitos de narcotráfico y terrorismo. La decisión, según informaron ABC en fuentes jurídicas, ha sido notificada esta semana tanto al propio Carvajal como a la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tribunal del que depende su extradición, y que tras varias idas y venidas, el pasado diciembre dio una nueva tregua al general ordenado a parar las máquinas mientras él volvía a intentar acceder a la protección internacional. El propio tribunal le ha fiado que haga una instrumentalización del asilo para ralentizar su entrega a los Estados Unidos. Pero la legislación prevé que se paralicen los procesos de extradición en tanto se dirime si el afectado es o no un potencial refugiado. Con esta premisa, el tribunal ha parado máquinas hasta 3 veces. La primera porque Carvajal se enteró de que le habían denegado el asilo cuando fue detenido en septiembre del 2021 tras año y medio en fuga y tenía derecho a recurrir. La segunda porque una vez le habían dicho que no, lo que faltaba era un trámite en la extradición con el compromiso estadounidense de respetar determinadas garantías, como que no va a ser juzgado por delitos distintos a aquellos por los que España le entrega. La tercera, el pasado diciembre se había completado todo lo necesario, pero Carvajal había cursado una segunda petición de asilo con hechos nuevos como la detención en Venezuela de un primo de su mujer. Una vez desestimada, su destino vuelve a la Audiencia Nacional. El Pollo Carvajal podría recurrir en el contencioso la negativa del Interior, pero dependerá del tribunal mantener congelado el asunto hasta que se resuelva el recurso o reanudar la entrega sin más. En la actualidad ya no colabora como venía haciendo con el Juzgado Central de Instrucción 6, donde desencadenó la reapertura de una causa sobre Podemos, mientras Estados Unidos espera la entrega desde noviembre del 2020, cuando se acordó la extradición y él se dio a la fuga para evitarlo. Estados Unidos alertó a Nicolás Maduro que empleara todas las herramientas para luchar contra la corrupción. Así lo indicó el Departamento del Estado de los Estados Unidos y subraya que el gobierno de Joe Biden seguirá implementando mecanismos legales para eso. Megabajón eléctrico coronó las reiteradas fallas en toda Venezuela, más las réplicas. Armas de fuego contra arcos y flechas en Venezuela. A los Yanomami los mataron por el oro de sus territorios. Lo puede ver y leer en lapatilla.com. Detuvieron infraganti a general del ejército en Zulia mientras contrabandeaba cigarrillos. Julio Borges, Maduro maquilla la justicia para intentar engañar a la CPI. Los Estados Unidos de Norteamérica anunciaron la agilización de trámites para asilo para indocumentados. El gobierno de los Estados Unidos anunció este jueves normas que harán más expeditos los trámites de los pedidos de asilo
para inmigrantes que estaban sujetos a deportación acelerada. Los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia señalaron en un comunicado conjunto que el propósito es mejorar y hacer expedito el procesamiento de los pedidos de asilo hechos por extranjeros sujetos a deportación rápida. Asimismo, la norma apunta a asegurar para quienes sean elegibles para el asilo lo obtengan rápidamente y quienes no califiquen sean deportados rápidamente. En economía a nivel internacional, Wall Street abrió en positivo y el Dow Jones sube 0.19%. En polémica, el grupo Wagner, colectivo de matones de Putin sancionados, también estarían desplegados en toda Venezuela. Ofrecen más de $30.000 de recompensa por información sobre los asesinos de 2 venezolanos en Medellín. Al menos 4 indígenas guaraos murieron por desnutrición en el estado Sucre. El SAI me informa que próximamente se podrá elegir el día de la cita del pasaporte. Veremos si es cierto o no. O amanecerá y veremos. Grave situación en la Guajira colombiana en los municipios del sur con el problema del tendido eléctrico. Colocan estaciones nuevas, subestaciones, pero la luz sigue fallando. Colombia, Bolivia. Esta noche a las 6:30 de la noche, la selección Colombia recibe a Bolivia en el Estadio Metropolitano por la fecha 17 de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. La gira de vallenato en tacones se iniciará en la capital del Cesar. El evento contará con la presencia de las acordeoneras y cantantes ganadoras de los últimos años del encuentro vallenato femenino. Desde el próximo 26 de abril hasta el 30 del mismo mes, los residentes y visitantes que lleguen a Valledupar podrán presenciar la fiesta más grande del folclore vallenato. Como es tradición, en el Festival de la Leyenda Vallenata se presentarán artistas de talla nacional e internacional con el fin de amenizar la fiesta. Este año, como lo anunció la Fundación, participarán artistas vallenatos como El Churo Díaz, Beto Zabaleta, El de Dayán, Diego Daza, el maestro Iván Villazón y la cuota femenina a cargo de la joven artista Ana del Castillo. Fuera del género del vallenato, el Valle del Cauca del Cacique Upar podrá presenciar el show musical de Jesse Uribe y Paola Jara, quienes tienen un repertorio Murió el Amor. Por supuesto, el artista urimitero Silvestre Dangond no podría quedarse por fuera de este festival, ya que será el quien le rinda tributo a su padrino, el fallecido cantante, el jilguero de América, Jorge Oñate, la leyenda. Veremos si esta vez Nancy y Alan Peralta estarán en el Festival Vallenato durante estos 4 días. Entre Agua Loca y, por supuesto, las famosas pirriadas y chicharroneras de Valledupar. Por más de 10 horas, barrios de Valledupar estarán también sin energía eléctrica este sábado. Ya son varios los municipios que todavía a esta hora están sin servicio eléctrico: Cesar, el Magdalena, Cartagena de India y, por supuesto, Barranquilla a la espera del juego en el Metropolitano. Señores, nos estamos despidiendo. Será hasta mañana. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y fue el informe de Carlos Uzcategui el Miura desde La Guajira Binacional. Seguimos con más información. Y Antonio Ecarri, quien es el presidente nacional de Alianza Lápiz, reiteró el día de hoy que no se contará con un proceso de elecciones primarias corrompidas convocadas por lo que citó como un grupito que ha secuestrado a la oposición venezolana y que pretenden de nuevo secuestrar la candidatura presidencial después de todas las derrotas en las que se han hundido a los venezolanos. Por ello, el candidato a las elecciones presidenciales previstas para el año 2024 propuso realizar una consulta nacional abierta y popular en la que participen todos los que quieran en un proceso. Es lo que ha venido mencionando. Dijo que sea un proceso de supervisión por la Unión Europea, la sociedad civil y las universidades. Aquí no podemos olvidar que el 21 de noviembre, a mí no se me olvida que en la parroquia 23 de enero de Caracas y en la parroquia Sucre triplicaron al candidato impuesto por el G4. Es lo que ha agregado. También Ecarri manifestó que aspira a la presidencia de la República para que juntos con la mayoría independiente liderar un proceso de transformación en Venezuela. Lo que no comprende Ecarri es que si se tuviese un órgano electoral transparente que pudiera verificar estas elecciones o esta consulta primaria, pudiera pasar una situación más bien incómoda en donde la manipulación se hiciese presente, pero como no hay ese órgano transparente,
esto luce como más, digamos, más deseo que realidad. Lo que también debe ser realidad es la rehabilitación del programa de procura de órganos. Los niños del JM de Los Ríos no pueden esperar más. Hasta el martes 22 de marzo se conoció que falleció otro adolescente, paciente del servicio de nefrología en este hospital. La directora de la organización Prepara Familia, Caterine Martínez, exigió hoy al Estado venezolano que revise la política del programa de procura de órganos. Es urgente su reactivación, expresó ella. Martínez enfatizó que la suspensión del programa afecta a todos los venezolanos que enfrentan una enfermedad renal. Ellos tienen la esperanza de un trasplante que está suspendido. Eso significa que su diálisis prácticamente son eternas. En ese sentido, la directora de Prepara Familia reafirmó ante los medios las vulneraciones al derecho de la salud, a la vida y a la alimentación de los niños hospitalizados. El 1 de junio de este año se cumplen 5 años de la suspensión del programa de procura de órganos. Estamos denunciando la situación. Los niños están enfrentando enfermedades crónicas en Venezuela, en los hospitales públicos, en especial en el JM de Los Ríos, afirmó. También aseguró que desde Prepara Familia seguirán exigiendo ante los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos la rehabilitación de este programa. Los niños del Hospital JM de Los Ríos están amparados por medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución venezolana, pero esto no se ha respetado ni se ha aplicado en el país. Y el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, se reunió con el vicecanciller de Colombia, Francisco Echeverry, donde conversó sobre varios temas, entre ellos la incansable lucha emprendida por los venezolanos para recuperar la libertad, así como las condiciones deplorables en las que se encuentra el país, especialmente en materia económica, de salud y las múltiples violaciones de los derechos humanos. Reiteramos la importancia de que la comunidad internacional se mantenga atenta ante las acciones de Nicolás Maduro y de sus cómplices. Guanipa también agradeció al señor vicecanciller por representar a un gobierno solidario con la migración venezolana y comprometido con la lucha por la democracia. Sin duda, pues algunos colombianos y venezolanos somos naciones hermanas. Esto pues es lo que ha documentado en el día de hoy a través de la cuenta en Twitter. Bueno, y seguimos con más información. Insisto en la noticia que tienen los jubilados y los pensionados en Venezuela. Este 30 de marzo van a realizar una nueva protesta nacional con el fin de exigir el respeto a la Constitución y la necesidad que tienen ellos de mejores pensiones y jubilaciones. Esto en el marco de la serie de acciones que han venido desarrollando durante los últimos días en Venezuela. Exigen nuevamente del gobierno nacional la atención a su problemática, la atención y la equiparar las pensiones a la canasta básica, tal como lo prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Un gobierno que se precia de supuestamente de defender la Constitución se ha convertido en el principal violador de la misma en todos los niveles, y en este caso para los jubilados y pensionados del país. Y 254 venezolanos arribaron en el día de hoy al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar Maiquetía. El grupo llegó en el segundo vuelo pautado por el Plan Vuelta a la Patria, coordinado por la Cancillería de Venezuela desde Lima, la capital de Perú. Los connacionales aterrizaron en el terminal ubicado en el litoral central de Venezuela en un vuelo de la aerolínea del Estado Conviasa en la aeronave A340. Fuentes de la Cancillería colombiana han indicado que en ese vuelo en particular dieron prioridad a casos venezolanos con cuadros de delicada salud. Esto pues en medio de ese apoyo que dieron para el retorno de los venezolanos. Bueno, y vámonos a la pausa comercial musical del momento. Queremos agradecer en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM, en el control máster a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Elmiora. Ya regresamos. Bueno, Sin Rencor, este es uno de los temas clásicos de la música venezolana, una gaita que se interpreta con mucho sentimiento de Neguito Borga y que bueno, nos atrae en esta versión el grupo Servando y Florentino. Los venezolanos Servando y Florentinos interpretan Sin Rencor
durante la tarde de hoy para iniciar así el segundo bloque horario de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, pues saludamos la incorporación de 91.5 FM Aruba Estéreo, que a partir de este momento nos acompaña en esta transmisión de la tarde de hoy. Y ya tenemos en contacto a nuestro invitado de la tarde. Se trata de Luis Cabrera. Él es ingeniero, secretario ejecutivo del Centro de Ingenieros del Estado Zulia y ex asesor de la Asamblea Nacional del periodo 2015-2020. Saludamos entonces a Luis. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchísimas gracias, Nancy. Un fuerte abrazo desde acá de Maracaibo. Gracias por la invitación a su programa y bueno, acá estamos, para servirle siempre. Luis, el tema, el castigo que está recibiendo el Estado Zulia en materia eléctrica. No comprendemos si hace años se hablaba de unas inversiones multimillonarias para atender el servicio de luz eléctrica en el segundo estado de Venezuela, como es el Estado Zulia. Y vemos cómo ahora el pueblo está sufriendo racionamientos, pero bárbaros. Cuéntanos, ¿cómo es la situación allá? ¿Qué es lo que está pasando en relación al tema eléctrico en el Estado Zulia? Bueno, fíjate una cosa. Esto es un problema, el problema de la crisis eléctrica acá, no solamente en el Estado Zulia, sino en todo el territorio nacional. Es producto de muchos factores, pero por hablarte de los dos principales, durante todos estos años, porque tampoco es del año pasado, sino que ya tiene un tiempo atrás que se vienen presentando estas malas gestiones, estas fallas, estos fuertes racionamientos y estos fuertes apagones. Estamos hablando de dos elementos fundamentales, que es el principal, la falta de inversión, y el segundo, como tú bien lo mencionabas, se han hecho grandes inversiones, entre comillas, y la corrupción pues no ha permitido que muchas de esas obras y muchos de esos proyectos pues se lleven a cabo en cada una de las áreas dentro de lo que es la construcción de la infraestructura del sistema eléctrico nacional, como también lo es el mantenimiento durante toda la estructura o la infraestructura del sistema interconectado. Entonces, eso a medida que, bueno, han pasado los años, han cambiado distintos gerentes, personas que no están capacitadas para poder desarrollar las experticias y los mantenimientos preventivos, correctivos, que amerita cada una de los procesos. Entonces, eso ha conllevado una grave crisis que hoy la están padeciendo todos los ciudadanos acá. Por ejemplo, en el estado Zulia es gravísimo, pero también en el estado Táchira, también está ocurriendo en el estado Mérida, en todo lo que es el occidente del país, lo que ha afectado todo ese territorio. Los únicos que aún mantienen un estatus, digamos, medianamente estable es el centro de Venezuela, el centro de la capital, Caracas y toda esa zona, pues producto de lo que ya nosotros sabemos también que es lo que les conviene a ellos mantener conectados a esa zona, porque por supuesto sería un caos total. Algo, esto de las fallas del servicio eléctrico no solamente afectan el tema de la productividad en el estado Zulia, como bien los ha mencionado, sino también la situación de calidad de vida. Es que el Zulia es un estado con altas temperaturas y en cualquier casa del estado Zulia por lo menos un ventilador hay, pero siempre hay algo para calmar ese clima tan fuerte que hay en el estado Zulia. ¿Cómo interpretan los zulianos esta pérdida de calidad de vida? Bueno, eso se ha interpretado o se ha visualizado precisamente en la diáspora durante todos estos años, ¿no? No solamente, yo siempre he dicho, Alan, Nancy, que un país a oscuras no puede funcionar, un país sin electricidad no camina. De hecho, las grandes industrias, digamos, las grandes empresas productoras de todo tipo, trabajan con consumo eléctrico. Si tú no pones a funcionar una máquina con energía, no vas a poder procesar, no vas a poder efectuar, no vas a poder hacer muchas cosas. Los comercios, los pequeños empresarios, los pequeños comerciantes, los grandes comercios, los supermercados, las farmacias, los hospitales, los centros comerciales se ven afectados porque no tienen energía. Entonces acuden
a sistemas de generación convencional para solventar la situación. Y eso, por supuesto, que afecta directamente y de forma exponencial la calidad de vida del zuliano. ¿Y qué ha hecho eso? Ha aumentado no solamente la diáspora, sino que también aumenta el nivel de atención médica, que disminuye el nivel de atención médica. También afecta que muchos comerciantes se vayan de la región porque no les da abasto. Hace 3 años precisamente, y hace días conversaba al respecto, vivimos un mega apagón nacional. Y como el Zulia es el último estado que está conectado al sistema interconectado nacional, fue el último estado que le llegó energía. Entonces estábamos hablando, muchos estados estuvieron sin energía por 4 días. El Zulia estuvo por 7, 8 días sin electricidad. Estamos hablando, o me estoy refiriendo, es aquel mega apagón del 7 de marzo del año 2019, donde toda Venezuela quedó a oscuras. El más afectado de todos los estados fue el estado Zulia y, por supuesto, el estado Táchira. Entonces, repito, lo que ha ocurrido durante todo este tiempo, debido a la falta de inversión, debido a la corrupción, ¿ok? Se ha generado una crisis eléctrica que ha producido que la juventud de nuestra región y de nuestro occidente del país salga huyendo de Venezuela porque no hay forma y no hay manera de tener calidad de vida. Al igual los comerciantes, al igual los empresarios, al igual algunos sectores industriales que se han visto afectados también y se han paralizado. Importante en lo que has mencionado, no es solamente el tema de la generación eléctrica, ya que Venezuela está dependiendo casi exclusivamente de Guri en el oriente de Venezuela, sino también el tema del sistema de distribución, las redes de distribución eléctrica, que también por falta de mantenimiento están generando problemas. A mí me ha sorprendido la cantidad de videos que hemos visto durante los últimos meses sobre explosiones de transformadores en el estado Zulia, en Maracaibo. Muchas zonas se han quedado sin servicio eléctrico precisamente porque la red está sobrecargada. Sí, fíjate una cosa, el Zulia, en el caso del estado Zulia, la demanda explícita de energía, ¿ok?, incluyendo todos los sectores, tiene un aproximado de 1.800 megavatios de consumo o de energía que necesita o que requiere el Estado, ¿ok? En el estado Zulia, podemos decir, tenemos 11 plantas termoeléctricas, de los cuales estaban en funcionamiento 4. De esas 4 quedaron en operatividad, o digamos la que más importancia tiene dentro de la operatividad del sistema interconectado es Termozulia, ¿ok? De esa planta de generación termoeléctrica, ¿ok?, estamos hablando de que en este momento de 10 unidades, ¿ok?, operativas, están funcionando 4. ¿Qué ocurrió en este último mes? Lo explicaba en una nota que salió hace días atrás, que 2 de esas unidades fueron paralizadas por mantenimiento mayor, que es como toda máquina, todo motor de un vehículo se necesita hacerle mantenimiento, por lo tanto hay que pararlo para poderle hacer ese mantenimiento y corregir las fallas que se tengan pero eso tiene su proceso, eso no es que lo paro hoy y ya mañana lo enciendo, no. Entonces, el señor Néstor Reverola hablaba de que a finales de abril iba a poner a andar las unidades paradas en Termozulia. Luego habló de que a finales de junio iba a poner a andar 750 megavatios. Repito, el Zulia tiene un aproximado de 1.800 megavatios de consumo debido a toda esa diáspora, a que ha disminuido el sector industrial, a que se han paralizado muchos sectores. Para poder sobrevivir en este momento, el Zulia necesita entre 1.000 y 1.100 megavatios, ¿ok? Eso incluyendo el déficit general que ya nosotros conocemos, producto del exilio y de la migración de venezolanos por todas partes. Entonces, repito, para poder sobrevivir en el estado Zulia se necesita entre 1.000 y 1.100 megavatios aproximadamente. ¿Y cuánto tenemos en Termozulia? Con esas 4 unidades, tenemos 2 unidades paralizadas. Estamos hablando de un total de 290 megavatios de potencia de energía
que puede suministrar Termozulia. Pero también tenemos lo que proviene del GURI. Del GURI tenemos, o del Sistema Eléctrico Nacional, tenemos también unas líneas. Y explicaba también en la nota que lo único que tenemos en este momento es lo que llega, lo que pasa por torre aérea del Tablazo, llega a la subestación Cuatricentenario y de ahí se distribuye. Estamos hablando de una generación de 450 megavatios máximo, que estoy 100%, o digamos, estoy seguro no estamos llegando a los 450 porque sabemos que el GURI también está viéndose en graves problemas. Por eso es que cuando hay una falla en una de las unidades del sistema de la represa hidroeléctrica, se viene abajo todo el estado y muchas partes de la región occidental. Se apaga por completo. Entonces hay que esperar que habilite el sistema foráneo de la región occidental para que entonces puedan habilitar, puedan conectar o se pueda encender esta parte de la región. Entonces, repito, estamos hablando de 450 megavatios provenientes del GURI a través de lo que llega al Tablazo por torre aérea hasta Cuatricentenario, y estamos hablando también de lo que en este momento Termozulia está suministrando. Ahora, ¿cuánto puede producir Termozulia? Estamos hablando de 1.300 megavatios, pero en este momento solo se está produciendo 290 porque tenemos 2 unidades paradas. Quiere decir, en conclusión, con toda esta breve explicación muy general, que con lo que produce Termozulia puede generar electricidad para toda la región, con la supervivencia del consumo que tenemos hasta ahora, porque eso puede incrementar, ya que te comentaba al principio que el Zulia normalmente para estar tranquilo necesita 1.800 megavatios, para sobrevivir entre 1.000 y 1.100. Entonces, con lo que el Termozulia proporciona, estamos hablando de que con esa cantidad pudiésemos generar electricidad lo suficiente para poder tener la región, digamos, en una tranquilidad normal porque estamos hablando de 10 unidades en Termozulia, pero eso es rotativo, no todas las unidades van a estar todo el tiempo encendidas. Eso va cambiando y va variando porque necesita mantenimiento, y ya lo que te he explicado. Entonces, básicamente eso. A esos 1.300 de Termozulia le sumamos lo que proviene del GURI y todo lo que suministra la represa hidroeléctrica, que en este momento estamos llegando a 450 por debajo de 450 megavatios. Además que los transformadores o los puntos de recepción de Cuatricentenario no superan los 450 megavatios. Tenemos 2 ternas. Tenemos 7 cables conductores sublacustres que vienen del Tablazo, pasan por el lago, tanto en la línea debajo del puente sobre el lago, como lo que ya se conoce que está del lado del Tablazo. Entonces tenemos esos cables conductores que en este momento de punta a punta se encuentran inoperativos y fuera de conectividad porque están muertos, no están produciendo, así como tampoco están produciendo energía las otras plantas termoeléctricas que tenemos en la región. Por dar un ejemplo, Ramón Laguna nos está generando, que es la segunda planta más importante de este lado del occidente, es Ramón Laguna, y nos está generando un vatio para poder suministrar energía. Entonces, son detalles que se van acumulando, donde a su vez vemos cuando entró PDVSA en crisis que tampoco había suministro de combustible y que no se habían hecho las conexiones para que hubiese combustible tanto por diésel o por gas. Hoy las termoeléctricas también se ven afectadas producto de ese problema y de esa crisis. Entonces son cosas que a lo que vienes a ver es un eslabón, más otro eslabón, más otro eslabón, así, se va armando una cadena, y eso es lo que tiene atado al ciudadano común y corriente, que es el que padece todas estas calamidades día a día. Estoy hablando de 4 horas de racionamiento, 6 horas de racionamiento. Aquí en Maracaibo hay zonas que se les fue hoy la electricidad a las 9 de la mañana y estas son las 6 de la tarde y a esta hora no les ha llegado la electricidad. Entonces, y en zonas comerciales totalmente oscuras. Ahora imagínate que yo viví la experiencia, y lo comentaba en una entrevista con Juan Carlos Fernández, viví la experiencia, estaba en una clínica, en un ambulatorio clínico,
por la urbanización La Rotaria y se fue la electricidad en esa clínica y tengo las pruebas. ¿Y quiénes se ven afectados allí? Los pacientes que están allí. Imagínate una operación, cómo se va a ver afectado esa persona, hasta una vida corre peligro. Entonces, sí, estamos en una emergencia en el estado Zulia que hay que atacar urgente con el tema de la electricidad. Luis, hay una situación que es evidente en todo este panorama que de una manera muy clara nos has presentado. El tema de la colosal corrupción que ha habido en este sector eléctrico, porque no es posible, después de tantos anuncios, año tras año, de inversiones masivas, de compra de equipos, de supuestas inversiones que se hacían en el sistema eléctrico nacional, hoy Venezuela esté sometida a esta circunstancia. Esto de verdad ha sido una barbarie en materia de corrupción dentro del sector, nada más dentro del sector eléctrico venezolano. Sí, efectivamente, ese ha sido uno de los principales elementos de esta grave crisis eléctrica, la corrupción. Desde el popular exministro Jesse Chacón y otros más que han pasado por allí, lo que han demostrado en esos cargos es su ineptitud, su ineficacia, su falta de capacidad de gerencia para poder llevar a cabo el mantenimiento de este sistema eléctrico en todo el territorio nacional. La corrupción ha sido abismal, brutal, con números exorbitantes. Les comentaba, estamos hablando de miles de millones de dólares, o sea, no es cualquier cosa, estamos hablando de que hay muchas personas involucradas allí que ese ha sido la metástasis y la crisis que hoy padecemos en el sistema eléctrico nacional. La corrupción, por supuesto, la falta de inversión, proyectos, cientos habrán allí y que no terminan de ejecutarse. Hace días se jactaban de que estaban llegando unas unidades de arranque en Termozulia y ponían y la gente comentaba y algunos, bueno, en modo de supervivencia también aplaudían eso, pero es que sencillamente ellos son los responsables de esta crisis y de este grave problema. Luis, muchas gracias. De verdad que nos ha gustado conversar contigo. Luis Cabrera, secretario ejecutivo del Centro de Ingenieros del Estado Zulia, ingeniero, y nos ha explicado claramente cuál es la situación del sistema eléctrico nacional y su impacto en el Estado Zulia y en otros estados de Venezuela. Muchas gracias por haber participado en el programa, Luis. Muchísimas gracias a ustedes por esta ventana y por permitir que los venezolanos también nos expresemos y que entendamos que el mundo sepa y que todas las ventanas que nos abran sepan que nos urge rápidamente una intervención al sistema eléctrico nacional para solventar esta crisis. No se aguanta y mucha gente lo padece. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, aquí estamos siempre a la orden para servirles también a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Seguimos en Venezuela, siempre Venezuela, pero vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso seguimos aquí en el programa a través del 1160 AM Radio San José de Cúcuta y el 91.5 FM Aruba Estéreo. Ustedes hubiesen visto a Nancy Pacheco saboreándose este tema, Mujer Ajena, con Farid Ortiz y el Negrito Osorio. Lo hemos tenido en la tarde de hoy, para así iniciar el último segmento de Venezuela Siempre Venezuela con buena música vallenata. Pero es que hoy es jueves. Y hoy no trajimos la camiseta. Hoy no me traje la camiseta. No, pero para el próximo partido para el próximo partido sí toca, mire. La del martes creo que es el partido. Estamos sentenciados, ¿no, Alex? Mañana Toto nos informa sobre ese tema. Seguimos con más información. Y a un año de la masacre del Ripial, aseguran que no hay voluntad para investigar este crimen. Pues al cumplirse el día de mañana 25 de marzo, un año de esta masacre del Ripial, en el estado Apure, donde fueron asesinados 5 personas, 4 de ellas miembros de la misma familia,
Organizaciones de los derechos humanos de Venezuela denunciaron que el Ministerio Público mantiene paralizada la investigación de los hechos, situación que demuestra que no existe ningún tipo de voluntad de investigar ni a los autores materiales ni a la cadena de mando. Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea, aseguró que tal situación contradice totalmente el memorándum de entendimiento que ha suscrito el Estado venezolano con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que obliga al Estado a realizar estas investigaciones genuinas en aquellas situaciones en las que se pueda presumir que se ha cometido crímenes de lesa humanidad. También se debe investigar la denuncia de los detenidos de haber sido sometidos a diferentes torturas. Indicó también que es importante que se conozcan que los organismos internacionales de protección han estado al tanto de lo que ha venido ocurriendo en Apure en medio de ese conflicto armado. Por su parte, Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo, rememoró que durante los eventos ocurridos en la citada zona de Apure también fueron detenidas 31 personas. Hay un video que se ha hecho viral en Venezuela y es el de un médico gritándole a un estudiante residente una serie de situaciones. Lo agredió verbalmente, para muchos, para otros es práctica de medicina. Ese médico en el Hospital Universitario de Caracas era el cirujano especialista y profesor Edwin Rodríguez, quien se ve o se observa claramente en el video profiere insultos y palabras degradantes al médico residente Diego Velázquez, estudiante de posgrado de cirugía. Viceversa también se aplica. La majestuosidad de la profesión físico, verbal o psicológico son formas de violencia que deben ser condenados. Por lo tanto, como médicos no podemos referirnos al maltrato viéndolo como algo que se está normalizando en la enseñanza de nuestra profesión, ni tampoco en los hechos aislados que deben ser generalizados, refiere la misiva. Pero obviamente hay gente que está a favor del médico y dice que el médico, por su experiencia, ve el error y lo manifiesta, y ese es su carácter y lo manifiesta agresivamente. Pero obviamente también hay otra parte de la población que dice que el médico se excedió en esto y que debería ser sancionado. Ahora, yo me pregunto, ¿qué delito califica a este médico? ¿Qué delito pudo haber calificado a este médico en eso? ¿Agresión verbal? Eso no tiene mayor incidencia. Creo que esto no pasa de ser otro escándalo público que es aprovechado por el fiscal para hacer lo que él ya sabe hacer muy bien. Tratar de ganar nuevos tweets, ganar nuevas menciones en medios de comunicación. Y a esta hora vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos en esta zona de frontera. En este momento estoy con un joven. ¿Me dices tu nombre? David Alexander Vanega Mojica. David, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? Yo vengo de Caracas, de la avenida San Martín, de la estación Maternidad. ¿Y hace cuánto tiempo que te viniste a Arauca? Ya llevo casi 2 años de haberme venido de Caracas por la situación que estaba pasando allá y con la inflación. ¿Qué hacías allá en Venezuela? Yo anteriormente siempre fui comerciante desde que empecé a trabajar. Me tocó empezar a trabajar desde muy pequeño, desde los 15 años tuve que empezar a trabajar y me gustó el comercio informal, y empecé a trabajar y me desempeñaba vendiendo churros con leche condensada, azúcar, con cualquier tipo de contorno dulce. ¿Y te costó tomar la decisión de salir de Venezuela? Eso fue una decisión que ya la había pensado hace muchos años, porque la situación nunca mejoraba y todo el tiempo iba cada vez empeorando más y más y más. Entonces, un día que mis padres pudieron enviarme algo de dinero, yo invertí todo lo que tuve y me hice el esfuerzo de sacar dinero para poderme venir. Ahora, coméntame, te viniste en plena pandemia, ¿cómo fue ese viaje? Eso fue un viaje muy
Gracias a Dios me fue todo bien, pues no todo el mundo te corre con la misma suerte. Yo tuve que irme por escalas, de Caracas a Valencia, de Valencia tuve que agarrar un bus, después otro, para poder llegar a un terminal en el cual estaba totalmente vacío, parecía abandonado. Y de ahí tuvimos que pedir colas para poder llegar a Barinas. Después de Barinas, ahí había una conocida de mi mamá que me tuvo por unos días, mientras que yo conseguía la manera de seguir mi camino. Después de ahí conseguí la suerte con que había unos diputados allá en Venezuela que eran amigos de la señora, iban casualmente para Guadualito. Cuando iban para Guadualito directamente, de ahí ¿Te dieron la cola? me dieron la cola y como eran diputados no los pararon ni nada. Y así pude llegar a Guadualito y de Guadualito me vine por acá para Arauca. Buena suerte, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué te viniste para Arauca? ¿Ya conocías Arauca? Sí, anteriormente ya la conocía. Yo trabajé cuando tenía 15 años, trabajé aquí en Arauca, en el viñedo. Tenía solo 15 años, pero fue como por una temporada, más nada. Por una temporada y listo, ya no. Pero entonces mi mamá siempre se quedó aquí en el llano, entonces ella siempre se familiarizó. Entonces yo estaba con mi papá en Caracas y con mi hermano mayor. Ay, tu mamá vive acá, tu mamá es colombiana, ¿no? Sí, mi mamá es colombiana. ¿Y tú has podido obtener la documentación colombiana, tu cédula? No, todavía no, estoy tramitando ahorita actualmente el permiso de permanencia, ¿verdad? Que es el RUM que están sacando ahorita para poder optar por más opciones ahorita actualmente. Mi nacionalidad todavía está un poco estancada porque el apostillamiento de mi partida de nacimiento es muy cara. Entonces todavía no he tenido los recursos suficientes para poder. ¿Qué valor tiene? Aproximadamente lo que he escuchado son 100, 120 dólares más o menos, que serían como más de 400.000 pesos. Bastante plata, ¿no? Para hacerlo acá. Sí, en realidad es muy difícil para conseguir ese dinero. Ahora, David, ¿cómo te ha recibido la gente de Arauca? ¿Cómo te ha ido aquí? Pues mientras que uno trabaje, uno puede decir que uno le va a ir más o menos o bien. A mí, gracias a Dios, no me ha ido tan mal aquí en Arauca, en verdad. Cuando estabas en Venezuela, ¿llegaste a pensar que tenías que salir de allá? Sí, muchas veces lo llegué a pensar porque estaba muy, muy difícil la situación allá, en verdad. Ahora, ¿y tienes intenciones de volver a Venezuela cuando la situación mejore? No lo sé, sinceramente no lo sé. Yo quisiera hacer un cambio totalmente 360, un cambio muy radical a mi vida, ya que aquí hay muchas más posibilidades. Pero trabajarías para tener la nacionalidad, ¿no? Claro, sí. Ahora, ¿a qué te estás dedicando aquí? Bueno, ahorita actualmente hago este tipo de artesanía, Ajá. ¿verdad? El cual se llama... Muéstrala a la cámara. Se llama origami 3D. ¿Cómo se llama? Origami 3D. Este es un arte tipo realista, el cual está hecho con papel, ¿verdad? Este es un cisne multicolor, ¿verdad? El cual tardé como 5 días para hacerlo. Lleva bastante trabajo, más nada por el doblez, más nada cortar la ficha, el papel y todo. Y hoy en día ando haciendo rifas para poder que una persona se gane la artesanía y poder hacer algo de dinero adicional. ¿Y qué costo tendría, por ejemplo, si alguien te lo quiere comprar, qué costo tendría? Tendría un valor de mínimo como 70.000 pesos aproximadamente. ¿Y este arte lo aprendiste dónde? ¿Allá en Venezuela? Sí, un día que estaba aburrido me puse a hacer origamis. Yo sabía hacer cositas con papel y entonces me puse a revisar por internet un día y vi este origami 3D y vi que eran bonitos los diseños en papel que hacían. Me llamó de curiosidad la atención y quise empezarlo a hacer. David, ¿qué enseñanza te ha traído toda esta situación que nos ha tocado vivir? Oye, esta situación que hay que esforzarse cada día por conseguir lo que uno quiere. Porque cada día a veces pensamos que es el gobierno o cualquier tipo de cosa, ¿no? Es mismo uno que si uno mismo se pone sus metas, uno mismo puede cumplirlas, uno mismo puede salir adelante a su manera, pero tiene que esforzarse cada día un poco más. Los amigos en Venezuela, ¿qué te dicen? Me da risa porque ellos normalmente lo que piden es que los ayude de alguna manera, pero me dicen que me ve muy bien, muy cambiado para como estaba allá
Anteriormente estábamos demasiado flacos, estaba casi en los huesos cuando estaba por allá. Sí. Por la desalimentación, desorden alimenticio que teníamos por allá. Difícil alimentarse, ¿no? Allá en Venezuela. Sí, cuesta un poco, pero con tal que tengas un trabajo puedes comer ahí. ¿Y qué le dices a los amigos cuando te piden ayuda? A veces me piden ayudas económicas, la broma, y a veces a uno que otro que de repente he podido ayudarles, pero no a todo el mundo, porque muchas personas en realidad han pedido mucha ayuda, la cual no puedo, porque si les diera ayuda no pudiera yo comer o cualquier cosa, vivir. Difícil, ¿no? Sí. Tener que decirle a los amigos que no se puede porque la situación no es fácil. Es difícil y desalentador a veces. Es verdad que sí. ¿Y qué decirle, por ejemplo, a los paisanos que aspiran a salir de Venezuela? ¿Qué recomendarles? Que tomen su decisión lo más rápido posible. Porque en verdad Venezuela sí puede ver un futuro, pero mucho más adelante. Ahorita, actualmente, les recomiendo que traten de buscar la forma de salir de Venezuela para poder surgir, para que vean que en verdad el país está muy mal, en verdad. ¿Y tú aspiras que la situación mejore en Venezuela? Sí, claro, porque es mi país y algún día quisiera volver, pero no ahorita, sinceramente, ahorita no. Bueno, también quisiera que dejaras un mensaje para toda nuestra audiencia, agradeciéndote por compartir con nosotros. Sí, estoy muy agradecido por darme esta oportunidad de compartir este tipo de artesanías con el cual yo trabajo. ¿Cómo es tu nombre, por cierto? Oliver Lujano. Gracias, Oliver, por darme esta oportunidad de mostrarle mi trabajo y contar mi historia. Y bueno, no tengo nada más que decir. Bueno, David, si alguien que te quiere ubicar, ¿dónde ubicarte? ¿Cuál es tu dirección? Yo vivo en la ciudad de La Confiar, detrás de Bello Horizonte, en el bloque 5, apartamento 103. Bueno, agradecido, mucha suerte. Bueno, amigo, muchas gracias. Bueno, mis amigos, la historia de un talento de Venezuela que con su arte ha venido a Arauca y lo utiliza para costear sus gastos. Así que donde usted lo vea puede pedirle, comprarle un número de la rifa. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Lujano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, fue el reporte de Oliver Lujano desde el Arauca Binacional. Esta mañana comentábamos la nota de una acción de la policía chilena que había detenido a varios miembros del Tren de Aragua en Chile. Y básicamente por el delito de tráfico humano. Es decir, se habían convertido en los coyotes y conseguían personas en Venezuela para trasladarlas hasta Chile, cobrándole exorbitantes sumas y asumiendo varios riesgos. Hoy, esta tarde, la Policía Nacional de Colombia, aquí en Cúcuta, desarrolló un operativo contra el Tren de Aragua y en ese operativo se produjo la captura de 8 personas. Hubo uno de ellos abatidos y un policía herido en la operación desarrollada en La Parada, en la propia frontera colombo-venezolana por el puente Simón Bolívar. Esta situación hace entender que hay una batida internacional contra esta organización que tiene en su haber a varios muertos y extorsión masiva a los migrantes venezolanos que van o vienen desde Venezuela o desde Colombia hacia el territorio venezolano. Así que se comenta esta nueva acción policial que ha logrado la captura de 8 miembros del Tren de Aragua, la muerte de uno de ellos y un policía herido en operación desarrollada en La Parada. Y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, nombró el día de hoy los nuevos embajadores ante los gobiernos de Argentina y Venezuela, este último como sus principales aliados. Por medio del Acuerdo Presidencial 46 del 2022, el mandatario nombró a Orlando José Gómez Zamora en el cargo de embajador extraordinario de Nicaragua ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Gómez Zamora se desempeñaba como embajador nicaragüense en Argentina desde febrero del 2020. También a través de este acuerdo presidencial 43-2022, Ortega designó en el cargo de embajador extraordinario de Nicaragua ante la República Argentina, con sede en Buenos Aires, a Carlos Antonio Medince,
que es representante diplomático de España. Era embajador de Managua en Madrid desde septiembre del año 2016, pero Ortega lo retiró de su cargo la semana pasada. Argumentó que el Reino de España lo presionaba y amenazaba por injerencia que imposibilitaba el ejercicio de la labor diplomática. Y no habló nada Ortega de nuevo representante de Nicaragua en la OEA, porque el que tenía le echó la imagen al suelo. Total. Señaló que era una dictadura lo que había en Nicaragua y manifestó que esa dictadura estaba encabezada por Daniel Ortega y su esposa, la señora Murillo. Esto pues ha causado conmoción en el mundo diplomático internacional y sobre todo porque creo que es la primera vez que se ve a un embajador representante de un país señalar los delitos cometidos por su propio nacional. Así que Ortega también debe haber anunciado estos cambios dentro de la delegación diplomática nicaragüense en la OEA. Y el Banco de Venezuela está invitando a los emprendedores a que apliquen al programa Emprender, el cual incluye orientación y el apoyo financiero necesario para fortalecer sus nuevos negocios. Emprender respalda a los productores y comerciantes con educación técnica, educación financiera, estrategias para el impulso de sus marcas, acompañamiento durante el proceso de formalización, así como el otorgamiento de financiamiento. Esto es lo que dice en su página web el banco. De acuerdo con los datos de la entidad financiera, hasta el 10 de febrero había sido beneficiados más de 800 emprendedores con diversos sectores entre calzado, alimentación y textil, y se espera que se agreguen muchísimos más a esta propuesta. Antonio Ledesma le dio una respuesta a Maduro. El dictador pide premio Nobel para su política económica. Hay que ser muy cínico para salir con semejante parodia. Aquí va mi respuesta para quien lo que merece es cárcel por perpetrar crímenes de lesa humanidad, por ejecutar crímenes ecológicos en Amazonas, por arruinar PDVSA, refinería, maltratar a 20.000 trabajadores petroleros, por liquidar los complejos hidroeléctricos y termoeléctricas, por cerrar más de 9.000 empresas, por ejecutar el exterminio universitario, por expropiar y asaltar millones de hectáreas donde operaban empresas agropecuarias, por condenar a la muerte a miles de niños desnutridos, por despoblar nuestra economía, pulverizar nuestra moneda y castigar a la ciudadanía con salarios paupérrimos, inflación, desabastecimiento de bienes y una espantosa crisis de servicios públicos, ha dicho el político venezolano Antonio Ledesma. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.